hay letra chica en el acuerdo de Chevron? Tenemos un tema más que vos recién lo contabas al principio en el monólogo y que estaba bueno aclararlo. Se viene hablando desde que empezó todo esto de anexos reservados. Digamos, antes de que saliera el famoso anuncio, se habló de que había anexos, cláusulas, un montón de cosas reservadas y desconocidas. Lo cierto es que hoy, al día de hoy, cuando ya se anunció, ya el gobernador Zapac ratificó que, digamos, que él estaba de acuerdo con esto y lo mandó a la legislatura de su provincia, que es indispensable que lo haga porque si no esto no tiene validez. Claro. Recordemos que si Neuquén no lo aprueba no tiene validez nada de lo que se firme. Él hizo un decreto ratificando, mandó un acuerdo que es muy, si querés, llamativo, curioso. El acuerdo que él manda no es el acuerdo entre YPF y Chevron. Es un acuerdo entre la provincia e YPF donde no se nombra a Chevron en ningún momento, sino que es un acuerdo que hace la provincia con YPF para que YPF haga lo que sabemos que va a hacer con Chevron. Lo cierto es que efectivamente YPF informa a la SEC, que es el organismo americano al que tienen que informarlo, pero hasta ahora, hoy, domingo, a esta hora, nadie vio, ni la SEC, ni nosotros, ni la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ni los legisladores de Neuquén que tienen que aprobar el acuerdo entre YPF y Chevron. Con lo cual, a esta hora no es un anexo secreto, es un acuerdo secreto. Porque no hay letra chica, no hay letra. Hasta ahora el gobierno logró no mostrar en ningún momento el acuerdo, con lo cual difícilmente podemos conocer la letra chica si no están mostrando directamente el acuerdo. Bien. A ver, veamos este asunto del lado argentino. Vaca Muerta y Añelo. Estuvimos en Añelo, el pueblo neuquino donde hace 2 años YPF empezó a instalar las primeras torres de perforación para este proyecto que ahora, en sociedad con Chevron, contempla hacer 2.800 pozos. En el lugar hay expectativa y temor. Expectativa por la creación de fuentes de laburo y por el progreso que puede traer la creación de un polo petrolero con la llegada de Chevron y YPF, y temor por el impacto ambiental que esto puede ocasionar, sobre todo porque ya sufren las consecuencias de la contaminación, que dejó el proyecto de la española Repsol en Loma de la Lata. Además hay otro tema, hay también una pelea ahí con los mapuches, una disputa por la tierra. Los mapuches aseguran que esa tierra les pertenece y la empresa YPF sostiene que son tierras fiscales. Fíjate el viaje Mariel Fitzpatrick a Vaca Muerta y Añelo. Estamos en Campo Maripe, sobre la formación geológica conocida como Vaca Muerta, la mayor reserva de hidrocarburos no convencionales de América Latina. Vaca Muerta es uno de los yacimientos más ricos del mundo de no convencional. Tiene que ver con el segundo y cuarto lugar respectivamente a nivel mundial en cuanto a reservas de gas y petróleo no convencionales. Los recursos y la potencialidad es enorme. Añelo, a 100 kilómetros de Neuquén, es un pueblo de casi 10.000 habitantes. Es el más cercano al lugar donde están ubicados los primeros 19 pozos de Chevron. La comunidad mapuche que vive en esa zona se opone a la llegada de la petrolera americana por temor a daños ambientales que conocen bien. Añelo está a solo 8 kilómetros de los pozos de Loma de la Lata, un proyecto de la española Repsol que todavía explota YPF y que dejó altos niveles de contaminación. Donde más se nota es en el agua. Selmira, ¿este es uno de los filtros que se usan en las casas para filtrar el agua? Sí, este es. Y a ver, muéstranos cómo está. ¿Esto está así por qué? Y porque el petróleo va tapando el filtro. Va tapando los filtros. Y no dura 2 meses. Y esto sale muy caro para cambiarlo. No se puede cambiar cada 3 meses. ¿Y el agua que igual filtra queda sucia? Sucia, negra, sí. ¿Esa es el agua que ustedes usan para tomar? Para tomar, para cocinar, para bañarlo. Norma, ¿este es uno de los tanques que abastece de agua al pueblo de Añelo? Sí, es uno de los tanques. Ajá. ¿Y en qué estado está? Y está mal, feo.
Ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando rebalsa? Larga como petróleo, todo cosas contaminadas de los pozos. Esto es todo petróleo. Todo esto, todo aquello. Usted ve cómo está todo esto. Por la contaminación del agua demostrada por un peritaje, un fallo judicial obligó al municipio a proveer a la población de agua envasada en bidones. La resolución dispuso también hacer un seguimiento de la salud de los vecinos y la instalación de 2 plantas, una potabilizadora y otra para tratar metales pesados. Se le ordena a la provincia a entregar una suma cantidad de agua apta y suficiente para el consumo humano, basada en la legislación, que serían 250 litros de aguas por día, en la cual solamente trae 6 bidones de agua de 20 litros por semana por familia. Los habitantes de Añelo denuncian que la contaminación los enferma. ¿Y usted se enfermó hace cuánto? Primeramente mi hija la operaron de cáncer. Después cayó mi esposo. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 34. ¿Y cáncer de qué tuvo? De matriz. Y después, como a los 6 meses, cayó mi esposo. Y a los 2 o 3 meses yo. ¿Y su esposo cáncer de qué? De colon. Lo operaron una vez y lo iban a operar otra vez y no pudieron. ¿Falleció su esposo? Falleció hace 3 años y 3 meses. Y entonces los médicos de Neuquén me dijeron cuando me operé que nosotros no podíamos tomar más el agua. Que compráramos, pero ¿con qué dinero podemos comprar para bañarlos, para cocinar? Nosotros ahora comemos y los bañamos con eso, hacemos la comida con el agua que hay, porque compramos un bidón para tomar nada más. Porque no tenemos dinero para comprar un tanque y llenar con agua mineral, no hay. Estamos en el repositorio Bajo Añelo. Acá YPF trae todos los residuos de los pozos petroleros de alrededor, principalmente de Loma de la Lata, que tienen un alto componente tóxico. Acá va a traer también lo que genera la explotación de hidrocarburos no convencionales junto con Chevron. Este es el residuo que queda después de la perforación y el que está en distribución en todas partes del mundo, que no tiene un tratamiento, la técnica del tratamiento no está avalada en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Van y la tiran en un lugar, que como te reiteraba, la tiran en un lugar... El 20 de mayo de 2012, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, visitó Neuquén. Los representantes de la comunidad mapuche lo desafiaron. ¿Se anima a tomar el agua que tomamos nosotros? Anímese a tomar un vaso de agua. Galuccio sorteó el desafío con una salida elegante. Les mostró la botella de agua mineral que tenía en su mano y les prometió que durante su gestión tomarían agua como la que toma él. Todavía no cumplió. Seguimos esperando esa promesa, ¿no? Los nuevos pozos de YPF que ahora explotará Chevron están ubicados en tierra que los mapuches reclaman como propia. Nos sacaron 3 veces a nuestra tierra. Y hemos vuelto de vuelta a pelear nuestra tierra y la vamos a pelear, la seguimos peleando. Tampoco estamos de acuerdo con lo que firmó la presidenta con Chevron. Nunca lo tuvieron en cuenta para nada, nosotros nunca lo tuvieron en cuenta para nada. Ni siquiera lo consultaron que iban a entrar a trabajar, ni siquiera quién era lo que vivían acá. Nada, ellos llegaron y se metieron. Nada. No es menor el caso de Chevron, porque justamente que viene de un embargo, que le habían trabado embargo de 19.000 millones de dólares en el país, de una contaminación en la Amazonia ecuatoriana, encima justamente le vienen a ofrecer desde YPF, que tiene cualquier cantidad de áreas, tiene como 20 o 30 áreas inclusive
muchísima calidad, justo esta donde ambientalmente tiene una situación delicada con otra comunidad, la comunidad mapuche, que lo toma medio como una provocación. Los que defienden el acuerdo Chevron-YPF señalan que traerá oportunidades de trabajo para los habitantes de la zona y se remiten a los antecedentes de la empresa en el yacimiento El Trapial, ubicado también en Neuquén. Con respecto a Chevron, que es la otra duda, porque se dice de sus antecedentes en Ecuador, en otros lugares, bueno, nosotros también tenemos antecedentes. Chevron hace 20 años que está en el yacimiento El Trapial, y es un yacimiento normal, funciona bárbaro, es el yacimiento de mayor producción de petróleo de Argentina. Chevron es una de las empresas que en Neuquén más ha caído su producción y sus reservas, tanto en gas como en petróleo, de 9.000 metros cúbicos día que producía cuando compró el yacimiento del Trapial Curanchedo, y produce cerca de 3.500. Él tiene posibilidades de invertir en shale gas en ese mismo área y no lo ha hecho en estos años. Cuando nosotros ofrecíamos desde Gas y Petróleo en Neuquén áreas, pliegos, nunca participó, nunca se interesó, así que se ha desprendido otro montón de áreas exploratorias. La voluntad de exploratoria y de inversión en nuestro país de Chevron ha sido muy, muy baja. A ver, varias cosas. Hay distintas maneras de plantear este asunto. Por un lado vos tenés toda la discusión judicial, política, etcétera, ¿no? Hay una empresa que en su momento contaminó, después hay otra que la compró, fueron a un juicio en Nueva York. Cuando vieron que en Nueva York no podían ganar el juicio, ellos mismos propusieron hacerlo en Ecuador. Perdieron en Ecuador en primera instancia y en segunda. Ahora está yendo hacia la corte. Ese es un planteo. En el medio de esto, lo veías, hay 500.000 hectáreas contaminadas. 500.000 hectáreas contaminadas. Metes la mano y la sacás con petróleo. La mano, haces centímetros y hay petróleo en la tierra. Hay chicos que nacen con malformaciones, etcétera. Esa es una manera de discutir esto. Después está la otra cosa. Todo esto también se puede hacer bien. Nadie está diciendo el petróleo necesariamente va a contaminar. El problema es que, claro, hacerlo bien cuesta más. Y cuando un país negocia con una empresa, puede negociar de distintas maneras. O quedándose con una parte para ellos, no para el país, para ellos, y negociar de una manera, o hacer acuerdos secretos, como le contaba Geuna antes, que ya no son cláusulas, es el acuerdo entero. Y hay otra manera más de ver esto, que es la crisis energética, porque a esto se llega, porque uno de los grandes déficits de los K durante estos 10 años es la energía. El año pasado se pagaron 13.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares para importar energía en este país que hasta hace 10 años producía energía, producía petróleo y gas. Mariel Fitzpatrick estuvo ahí en la zona de Vaca Muerta y de Añelo, y estaría bueno que nos contara si estuvo bien la elección de Chevron como empresa. ¿Chevron venía ganando plata, se desarrollaba, invertía o no, Mariel? Bueno, justamente, a pesar de lo que decía el diputado provincial Luis Zapag, que es el presidente de la Comisión de Hidrocarburos en la legislatura neuquina y uno de los firmes defensores del acuerdo, en realidad los antecedentes de Chevron en el país son malos, son negativos. Chevron entró al país a explotar el yacimiento del Trapial, que es un yacimiento rico en norte neuquino, en 1999. En estos 13 años, la producción cayó un 60% de ese yacimiento y las reservas un 70%. Además, Chevron se desprendió voluntariamente de 13 áreas en las cuales no manifestó intención o interés en explorar. Y por otro lado, hasta hace muy poco, la comisión esta flamante que se creó de planificación de hidrocarburos, que integran Kicillof, Moreno, Cameron, el secretario de Energía, estaba a punto de sacarle más áreas por la falta de inversión y la baja producción. O sea que llama la atención la elección de Chevron por este motivo también. Y por último, hoy se realizó la primera marcha nacional en Neuquén, organizado por la Asamblea Permanente por el Agua y en distintas provincias, justamente contra Chevron y, para preservar las fuentes de agua que, como vimos, ya con la convención de la explotación petrolera convencional, ya hay contaminación en la zona. A ver, la crisis energética que vive el país no es nueva, esto ya pasó varias veces. A lo largo de la historia hubo muchos desconciertos en esta materia y muchas idas y vueltas. Los K, los Kirchner, Néstor en particular, apoyaron la privatización de YPF. Apoyaron la privatización de YPF.
durante Menem, en los 90. Después, los K entregaron YPF a Repsol. Después Cristina la estatizó para recuperar la soberanía energética, así lo dijo. Fíjate las contradicciones públicas de todo esto, míralo. Por ejemplo, en 1958, cuando asume Arturo Frondizi, la importación de petróleo implicaba 300 millones de dólares. Y ahí tenés que tener en cuenta algo también que seguramente sucede hoy. Hay mucha gente ganando comisiones de esa importación. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible. Ahora, esos 300 millones de dólares de aquel momento son casi como los 12.000 o 13.000 millones que estamos utilizando hoy. Eran o sea, un peso... más de 50 años después, la situación de la empresa es igual. O es muy parecida, digamos. Lo que es igual es la situación del Estado, exactamente, con la cuenta de energía, a punto tal que si puedo leer el discurso de Frondizi de la batalla del petróleo, y lo que lees es: la Argentina se ha visto obligada a ser simple exportadora de materias primas, que cambia por petróleo y por carbón. El país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos hemos decidido extraer en la cantidad que necesitamos. Esa dependencia de importación ha deformado nuestra economía. Somos potencialmente uno de los países más ricos de la Tierra y podríamos tener un pueblo con uno de los más altos niveles de vida del mundo. En cambio, vamos empobreciéndonos paulatinamente. La inflación no cede, nuestras máquinas se desgastan y el país está estancado. Cada argentino siente estas consecuencias en su propio hogar, en el creciente costo de vida, en las dificultades cada vez mayores del transporte y en la imposibilidad de ampliar los medios de trabajo. El resultado de la privatización del activo más importante que tenemos. Ahora, llegaste a la privatización en los 90. No hubo una gran resistencia a la privatización de la empresa en los 90. Era una de las pocas petroleras en el mundo que perdía plata y tenía una plantilla de personal enorme y era una carga enorme para el Estado. Para los santacruceños es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también es de la soberanía. En aquel momento Kirchner estaba a favor de la privatización. En aquel momento Kirchner estaba a favor de la privatización, entre otras cosas porque se les hacía un reconocimiento de las regalías petroleras. Y al mismo tiempo Kirchner votó todo esto y acompañó, porque estos fueron el origen de los famosos 635 millones que después se convirtieron en 1.000 y después desaparecieron, digamos, ¿no? Y después se fumaron por regalías mal liquidadas. El acto más perjudicial para la compañía YPF se cometió en el 2008, si no me equivoco, el 21 de febrero. Quiero ver la fecha exacta, sí, porque cuando se firmó, 21 de febrero del 2008. Ingeniero Enrique Eskenazi, señor presidente de YPF Repsol o de Repsol YPF. Cuando se hizo un acuerdo tripartito con Repsol, un consorcio español-australiano, donde atrás estaban los Askenazi, y vaya a saber quién más estaba, que le permitía a la empresa repartir y liquidar ganancias, y llegaron a liquidar 5.800 millones de dólares, que representaban el 142% de las ganancias. Para que tengas una idea, las compañías petroleras como mucho liquidan de ganancias el 40 o el 45%, porque no se pueden descapitalizar, porque la exploración requiere de mucho insumo, de mucha inversión, si no estás matando tu propio negocio. Eso se autorizó con la excusa de pagar las acciones a quien compraba, era una forma de financiarle la compra de la compañía. Bueno, esto destruyó a YPF para siempre. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. Todo esto se hizo antes de la famosa restatización, o sea que los que liquidaron la compañía fueron los Kirchner. El acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron. Lo de hoy es pura improvisación y manotazo, no tiene que ver con un alineamiento de la política internacional del país, ni tiene que ver con una definición de una política petrolera de largo plazo que sí tenían estadistas como Perón y Frondizi, y Cristina está lejos de ser una estadista.